Segunda de Corintios 11, 21 al 29. Póngase de pie mientras está encontrando la cita bíblica y dice de la siguiente manera: ¿son hebreos? El apóstol Pablo está hablando a esta iglesia de Corinto. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río. Solo imagínese todo lo que el apóstol Pablo enfrentó, y no solo él, también otros discípulos enfrentaron cosas similares: peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Qué hermoso testimonio el del apóstol Pablo. Pueden ocupar sus lugares, porque vamos a recuperar o recordar la enseñanza de hace 2 domingos atrás, dado a que estaba muy fresca nuestra visita a las ciudades que se mencionan en el Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, las 7 iglesias. Pero también no se puede evitar poder pasar en una visita a la ciudad de Corinto, donde les comentaba que me sorprendió escuchar con datos históricos fundamentados que en ese lugar, como también en Éfeso, la iglesia podría contarse hasta por más de 100,000 miembros a los que el apóstol Pablo fue enviado, ya que él tuvo la oportunidad de llevar el evangelio más a los gentiles, aunque también lo hizo por los de su propia nación. Y aprendíamos del apóstol Pablo su ejemplo. Qué bueno sería que hoy se levantaran personas con estas características como el apóstol Pablo. Tantas circunstancias adversas, y después él dice: lo que más me preocupa es las iglesias, que las iglesias estén en buena situación espiritual, y a los que no conocen puedan conocer la palabra del Señor. Entonces recordemos que hace 2 domingos atrás hablábamos del ejemplo del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20 versículo 18, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Estoy hablando con pastores presentes, estoy hablando con líderes de reuniones familiares, estoy hablando con directivos departamentales y líderes de departamentos, de manera que es una responsabilidad ser un ejemplo para los que están bajo nuestro cuidado. ¿Me está escuchando? Es una responsabilidad ser un ejemplo. La gente, hermano, siempre va a ver en nuestras vidas algo que ellos puedan imitar, y tengamos cuidado, porque lamentablemente alguien puede tener 99 cosas buenas y una que cometa podría manchar toda su vida. A quienes están en el ministerio y se han mantenido irreprensibles, cuidémonos, porque una sola cosa podría arruinar lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas.
Sigue diciendo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Qué difícil es la tarea. El día de ayer, mientras ministraba en el enlace matrimonial del pastor Abdiel, pastor del distrito 63, con Anaí, le decía a las personas que nos escuchaban, porque subrayamos algunos de los roles, responsabilidades que tiene el esposo en la familia, y uno de ellos es trabajar. Dios diseñó al hombre para trabajar, para ser un proveedor. Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Pero hablar de pastor a veces parece ser que algunos tienen la idea que el pastorado no es un trabajo. A veces aún la propia familia, como aquel niño que en el salón de clase le pregunta a la maestra: ¿de qué trabaja tu papá? Y el niño respondió: de nada. Y la maestra dijo: ¿cómo que de nada? Él dijo: sí, de nada, él es pastor. Ni su propio hijo valorizaba el trabajo del pastorado. Les puedo asegurar que no hay profesión más delicada, más demandante que la vida de un pastor, si éste se está tomando con responsabilidad. Si es alguien que se metió a pastorear porque creyó que era más fácil y fracasó siendo bolero, fracasó siendo peón, fracasó y dijo: por lo menos voy a ser pastor, entonces sí me temo que sean personas no en el diseño que Dios ha forjado para cada ministro de la palabra. Es así que usted, hermano, hermana, que aunque no tiene un título pastoral, usted está haciendo el trabajo de cuidado de almas que son ovejas del rebaño del Señor, y debemos ser ejemplo para cada uno de ellos. Algo más que aprendemos del apóstol Pablo es el servicio que él desarrollaba con humildad y aún con lágrimas, porque le pesaba en su corazón lo que sucedía alrededor de él. Tenía que luchar aún, como lo leímos ya en el pasaje, tenía que luchar aún con la falsedad y la traición de sus propios hermanos. Las circunstancias adversas, las lágrimas hablan acerca de la pasión del apóstol Pablo. ¿Por qué lloraba Pablo? Pablo no lloró por los naufragios. Pablo no lloró por los latigazos que le dieron ni en los encarcelamientos. Pablo derramó sus lágrimas mientras él desarrollaba su ministerio y lloraba por sus hermanos judíos que rechazaban la salvación de Cristo. ¿Cuántas veces el buen pastor, cuántas veces el buen líder que está cuidando de un rebaño derrama sus lágrimas al ver muchas veces la cerrazón que hay en el corazón de las personas? Pablo lloraba apasionadamente por las almas, y eso lo podemos definir en pocas palabras: era un evangelismo puro. A donde quiera que Pablo iba, siempre llevaba el mensaje glorioso de la salvación. Mostraba pasión, mostraba entrega. Lo leemos en Hechos capítulo 20, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Está escuchando esa palabra? Lo vuelvo a leer. Por tanto, dice el apóstol, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto es pasión por la misión. Esto es pasión por la misión. Pablo no tenía una misión. Pablo era atrapado por la misión, por el trabajo. No era simplemente cumplir algo que se le había encomendado. La encomienda lo hacía a él responsable. De manera que alguna ocasión dijo: ¿qué sería de mí que después de haber sido heraldo para otros yo venga a ser rechazado?
Él se autoevaluaba y podía entender que aún le hacía falta seguir cumpliendo el proyecto y la bendición de salvación para todos aquellos que podrían escucharle. Era un hombre sincero, un hombre sin dobleces. Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante, escúchenlo. Por tanto, mirad por vosotros, ¿están escuchando? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Las almas que estamos cuidando no son nuestra propiedad, pertenecen a Cristo Jesús, porque Él las compró con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Porque yo sé que después de mi partida hay una recomendación del apóstol, hay una preocupación en el corazón del apóstol. Por tanto, mirad por vosotros y por todos aquellos que están a su cuidado, por esa reunión familiar, por esos hermanos del departamento de damas, de varones, de jóvenes, de adolescentes, de niños, por ese distrito, por esa zona. Miren por ustedes mismos, pero también miren por aquellos a los que Dios les ha puesto para cuidar. Dice, sigue diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Alguna ocasión una hermana se atrevió a decirme: pastor, permitiera usted que aquí se hiciera lo que hacen en las otras iglesias. Al fin de cuentas la gente lo está haciendo por respeto, por miedo a usted, pero el día que usted muera, esto va a romperse y se va a dar rienda suelta a las prácticas neoliberales de otras iglesias. Y yo le dije a la hermana: hasta que yo me muera. Pero mientras esté vivo tengo una responsabilidad. Y tengan cuidado, si algún día ya no estoy, cuidemos la doctrina. Porque por causa de no atender la recomendación del apóstol Pablo, hoy en Corinto ni siquiera hay una iglesia, ni siquiera un pequeño grupo, después de que en su tiempo habían más de 100,000. Qué triste es saber de congregaciones en donde el fundador de la iglesia, de esa congregación, hizo todo el esfuerzo, lloró lágrimas de sangre por ver que la obra de Dios creciera. Y quizás salió de esa iglesia para ir a otro campo, o quizás el Señor lo llamó a la presencia de él. Y de esa iglesia que mantenía una doctrina pura, hoy lamentablemente se han desviado de una manera asombrosa. Una manera que asombra. ¿Cómo pudieron perder la estabilidad? Lo que sucede con ICIPAR. Nuestros líderes hace 100 años atrás eran celosísimos por la doctrina, por la palabra. Pero hoy lamentablemente en un alto porcentaje de las congregaciones de nuestra asociación se han desviado de una manera que a veces no hay explicación. Tengan cuidado de ustedes, porque en mi partida vendrán lobos rapaces y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¡Qué testimonio! Hace 8 días hablaba con la iglesia de Tampa
y les decía con toda sinceridad: yo no vengo por su dinero. Sé que el dólar es una bendición, pero estoy ahí en ausencia del pastor Mario Cho, que después de tener un cargo en la comunidad, me pidió que nos hiciéramos cargo de esa congregación. Y aquí está mi esposa, que me acompañó y no me deja mentir. No es el dinero el que debe llamar nuestra ambición. Debe ser la predicación de la palabra pura, porque a los que estamos guiando serán el resultado de terminar en el cielo, o aun siendo parte de una congregación, terminar en la condenación. Qué terrible será eso. Por eso, aunque parezca muchas veces repetitivo, y aunque a veces pareciera ser una palabra dura, hermano, lo que hemos enseñado es basado en la palabra, porque estamos conscientes que mi anhelo, el deseo de mi corazón sería que todos pudiéramos estar en la presencia del Señor, escuchando nuestro nombre y diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, bien, buen sierva y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. No eche de menos la palabra que escucha a través de nuestros pastores. Pablo les dice que se cuiden de ellos mismos. Cuidémonos. Pablo los conoce. Él es su pastor. Sabe que ellos tienen sus luchas, sus defectos y cosas por mejorar. Por eso les dice: cuídense ustedes mismos. Sería el colmo que querramos cuidar a otro cuando nosotros mismos no nos cuidamos. ¿Están aquí? Por eso alguien ha dicho que no podemos nosotros ser candil de la calle y obscuridad para nosotros mismos. No amarra, no concuerda. Qué interesante que no pasa este detalle el apóstol y dice: cuídense de ustedes mismos. Con frecuencia podemos pensar que los otros pueden fallar. Con frecuencia podemos pensar que los otros van a fallar, que ellos van a caer, pero yo no. Compartía también aquel mensaje que algunas veces he compartido con ustedes, de la razón por qué Pedro y los discípulos negaron al Señor cuando habían dicho: aunque nos sea necesario morir contigo, no te negaremos. Y al final de cuentas lo negaron. ¿Por qué? No se cuidaron de sí mismos. Podían tener una visión del exterior, pero no de sí mismos. Pablo les dice: velad por ustedes mismos, porque algunos de ellos se levantarán como lobos rapaces. Así que debemos cuidarnos de nosotros mismos, no sea que nos vayamos con la finta de sentir que tenemos la piel de oveja, pero el corazón de lobo. ¿Por qué tanto silencio? Aparentamos ser ovejas como un disfraz, pero ¿qué tipo de corazón tienes, hermana, hermano? Cuidémonos. No sea que, pensando ser ovejas, nuestra naturaleza pudiera ser la de un lobo. Y en 41 años de esta congregación, gente que estaba con nosotros, de repente no tuvo cuidado de sí mismo y terminó violando la recomendación del apóstol Pablo. No sea que entre vosotros hayan lobos rapaces. Ojalá Dios quiera que ninguno
de los que están aquí sea lobo rapaz. Intente hacer lo que hacen las ovejas. Amén. Amén. O no sea que se les salga un grito de júbilo como lobo, ¿no? Que al no saberlo, solo ahuyemos. La amonestación del apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estimados, Dios nos ha puesto, los que están aquí, la gran mayoría, somos gente responsable de un grupo de personas. Cuidemos el rebaño celosamente, que no haya doctrinas, que no haya disfraces que los lobos utilicen para dar el zarpazo y dañar a esa oveja que está bajo nuestro cuidado. Tenemos que hacerlo porque vendrán falsos maestros. Cuiden del rebaño de Dios, porque vendrán falsos maestros, falsos pastores que engañan y mienten, roban y lastiman. Siempre hubieron falsos pastores, lobos vestidos de oveja. Los hubo, los hay y los habrá. Los hubo, los hay, pero ahí donde dice los hay, diga paso. ¿Cuántos son ovejas? ¿Cuántos son pastores con responsabilidad? No nos sorprendamos que en algún momento alguien que pensamos que era oveja realmente era lobo. Por eso la Biblia dice: mirad por vosotros mismos. El Señor apartará a los cabritos y lobos de un lado y a las ovejas del otro lado. Espero que estemos del lado correcto, que ninguno de nosotros tenga la característica de ser un lobo rapaz. Dejémonos guiar hoy y siempre por Jesús, quien es el verdadero pastor de pastores. Que Él nos guíe, que sigamos su ejemplo y Él pueda ser honrado con nuestro testimonio. Una cosa más que podemos aprender del apóstol Pablo, además de su humildad, además de su pasión, es que era un hombre de oración. Un hombre de Hechos 20:36. Cuando hubo dicho esto, el apóstol Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Así termina Pablo su mensaje, doblando sus rodillas, hablando con Dios, alabando al Señor. La oración en la vida de Pablo no fue apenas un acto simple, ni simplemente por cumplir, sino era un estilo de vida. A cualquier personaje que nosotros queramos admirar en su ministerio, detrás le estará respaldando una vida de oración, una vida de compromiso con Dios. Vuelvo y repito, a cualquier persona que queramos admirar por su trabajo en la obra del Señor, le estará respaldando una vida de oración. Si alguien recuerda el nombre de Gille Ávila, un hombre de oración. Si alguien recuerda a un Billy Graham, un hombre de oración. Si alguien recuerda a Luis Palau, un hombre de oración. Si alguien recuerda a un Morris Cerulo, un hombre de oración. El día de ayer en nuestro programa de televisión nos acompañaba el pastor presidente de la confraternidad, y él fue a Corea. Y él dijo algo que me llamó la atención del pastor y mencionó su nombre: es que es un hombre de oración. Qué bueno es que hoy podamos entender lo importante que es orar, pero no solo lo hagamos en momentos de dificultad.
Hay personas que pasan meses y meses sin ayunar. Si yo preguntara ahora, ¿cuánto tiempo tiene que hiciste el último ayuno? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿3 semanas? ¿Cuánto tiempo tiene que no has ayunado? Y por eso muchas veces el diablo se aprovecha, porque el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Necesitamos imitar el ejemplo del apóstol. Un hombre de oración lo hace de rodillas cuando él se despide para que tomen su decisión y acepten el llamado. Cada vez que tengamos la oportunidad, ocupemos tiempos de oración. Cada vez, no solamente en nuestros devocionales, no solamente en los tiempos que tenemos especificados. Oremos, oremos, oremos. Qué bueno que nuestras autoridades en el estado de Chiapas han reconocido que la oración tiene poder. Ahora el problema es, ¿dónde están los que van a orar? Esa es mi preocupación. Se han asignado 5 puntos de oración en la ciudad de Tuxtla: el monumento de la soldada, Terán, Joyumayu, el Parque Central y el Mirador de Copolla. Decía en una reunión que tuvimos hace unos días a los pastores, le dije: respaldemos los compromisos que hace el presidente de la confraternidad. Hasta llegó el presidente municipal para dar el banderazo de estos lugares. ¿Cuántos realmente van a estar ahí? No esperemos que vengan los que están saliendo de los antros a orar. Es la iglesia. Les comparto y les digo que la autoridad estatal y municipal reconocen que descuidamos la oración. Tuvimos una reunión donde el propio gobernador electo dio testimonio de un país en Inglaterra donde estaban por enfrentar una guerra. Y el presidente, el primer ministro de esa nación, convocó a todo mundo de su nación a orar. Y comenzaron a orar. Y cayó una nevada cuando no era tiempo de nevada, que estorbó que el ejército contrario viniese. Y ese estorbo hizo que Estados Unidos y Rusia les mostraran su apoyo a este país que estaba en oración, y ganaron la guerra y fueron victoriosos. Gracias a Dios. Pero es la iglesia, es el liderazgo el que tiene que tomar esta responsabilidad de la oración. Y quiero animarles para decirles que sin duda alguna Dios ha escuchado la oración de su pueblo. Aunque no hemos sido todos, a ese remanente que ha orado, Dios lo ha escuchado. Dios lo está escuchando. El que podamos sentarnos con autoridades municipales y estatales es respuesta a nuestra oración. Pero también el que podamos sentir nosotros mismos que hay un ambiente que se está disipando en nuestro estado de Chiapas. Nos decía una de las autoridades, los presidentes de la sierra de Chiapas estaban cumpliendo su encomienda fuera de sus municipios por los riesgos. Ahora ya están regresando. Y hace ya casi una semana regresó el último presidente a su pueblo para gobernar desde su pueblo. Esto se confirmó con llamadas de hermanos, por ejemplo de Chicomucelo, que le hablan a su pastor y le dice: pastor, ya volvimos a tener cultos en nuestro templo, las familias están regresando. Hermano, eso es respuesta a la oración.
Y vamos a ver cosas mayores para gloria del Señor. Que no robe tu fe cualquier evento que se pueda escuchar que no quisiéramos escuchar. Creámosle a Dios, porque Jesucristo es el príncipe de paz para Chiapas. Para cada uno de los 124 municipios proclamamos que Jesucristo es el Señor. Alguien diga gloria a Dios. Jesús es el